Buenas noches, visitantes. Bienvenidos a su canal de horror favorito. Yo soy el habitante y el día de hoy les voy a contar una historia que nos hicieron llegar al correo de la página. Recuerden que si ustedes también tienen alguna historia que les gustaría compartir con nosotros o les gustaría que habláramos de algún tema en particular, pueden escribirnos al correo de la página también o pueden dejarlo en comentarios. Estaremos encantados de leerles. No olviden dejar su like y su comentario si el video les gusta. De esta manera nos ayudarán a seguir creciendo. Vengan pues, hay que adentrarnos en el vacío. Buenas noches, comunidad. Me ha costado mucho decidirme a contar mi historia, pues sé que algunas personas no me creerán. Yo mismo a veces dudo de lo que si me pasó fue real o si por otro lado estaré volviéndome ya completamente loco. Hace un par de semanas recibí mi finiquito al renunciar a mi anterior trabajo. Yo trabajé en un sanatorio mental. De hecho, toda mi vida me he dedicado a este ramo. Soy custodio y auxiliar general y el trabajo del que les hablo era en el hospital. Solo duré una semana ahí, y sí, sé cómo suena esto, pero déjenme les explico. Antes de estar en el San trabajé durante varios años en el Fray Bernardino. Ese hospital está cerca del Instituto Nacional de Cancerología. Los que sean de la Ciudad de México ya sabrán por dónde se encuentra. Bueno, en ese hospital trabajé durante casi 10 años, pero por recorte me tocó buscar otro empleo. Ya saben ustedes cómo es esto. Por suerte, o eso pensé en ese momento, uno de mis amigos me dijo que estaban contratando en el así que me recomendó y el mismo día me contrataron. Le surgía cubrir la vacante que había dejado el custodio anterior. En ese momento no lo pensé, pero era raro que la contratación fuera tan rápida. No me hicieron pruebas de ningún tipo, sin embargo pensé que esto se debía a que iba con la recomendación de mi amigo, y viendo lo viejo que parecía el hospital, a lo mejor por eso no se ponían tan exigentes. En fin, ese hospital me quedaba más cerca y además me tocó el turno de la mañana. No me podía quejar de la paga y como el hospital era bastante pequeño, me acostumbré bastante rápido. Así pasaron unos días hasta que un lunes me habló el jefe de servicio para decirme que uno de los compañeros del turno de la noche se había reportado enfermo y que necesitaba que yo le ayudara a cubrirlo. La verdad a mí no es que me dé miedo trabajar de noche en un hospital, pero sí llega a ser un poco incómodo. Por eso siempre he preferido los turnos en la mañana. Yo me iba a negar, pero el jefe me ofreció pagarme doble la jornada, y pues el dinero extra nunca cae mal. Entonces terminé aceptando. Iba a entrar el martes a las 10 de la noche y me quedaría hasta las 7 del miércoles, que es cuando llegaba mi relevo. Bueno, tal vez ustedes no lo sepan, pero en el hospital, además de los consultorios para atención y del pabellón para los pacientes, digamos, normales, también se cuenta con el pabellón de los internados más peligrosos. Pero también está la morgue y el crematorio. ¿Alguna vez han entrado a un hospital de este estilo? Bueno, durante el día es común escuchar las voces de los pacientes cuando están en el área común. Muchos de los que están ahí no son lo que uno diría un loco de remate. A veces están ahí por problemas no tan serios, además de que muchos se recluyen voluntariamente. Uno ve de todo cuando trabaja en un psiquiátrico, y así era en el Fray Bernardino, que es un hospital bastante más nuevo que el... Según leí, la construcción es bastante vieja, más de 150 años aproximadamente. De alguna manera, uno se acostumbra a los ruidos, incluso a los ocasionales alaridos provenientes del pabellón de los perturbados crónicos, como lo llamaba el personal del hospital. Eso durante el día, pero al caer la noche,
las cosas se vuelven un poco más siniestras. En mi anterior trabajo, cuando llegué a estar en el turno de la noche, siempre me sentía incómodo. Parecía que siempre había alguien vigilándolo a uno. Los otros compañeros decían que era solo cuestión de que me acostumbrara, y quiero pensar que fue así, o tal vez fuera que aprendí a ignorarlo. Sea como sea, nunca me pasó nada raro, aun cuando los compañeros llegaban a contarme que veían o escuchaban cosas poco tranquilizadoras. Sin embargo, cuando empecé mi turno de noche en el San, me pareció que aquella sensación se multiplicaba como por 1.000.000. Antes de llegar al hospital, pasé por un café bien cargado del Oxxo y una coca, ya saben, para aguantar toda la noche. Ya tenía tiempo desde la última vez que cubrí un turno de noche, y para colmo, la noche anterior no había dormido bien, y además tenía la presión de ser el nuevo, así que trataba de hacer todo con eficiencia. En fin, el inicio del turno estuvo tranquilo. Me tocó atender a algunos pacientes y pues también tuve que acomodar a algunos de los muertitos que fallecieron durante el día. Mucha gente lo ignora, pero el que alguien muera en un psiquiátrico no es tan raro. Peleas, enfermedades crónicas o lo más común, intento de suicidio. Ese día me tocó acomodar, entre otros, a un joven que decidió tomar su vida al caer la noche. Se llamaba según vi en el expediente, y era un esquizofrénico de los del ala peligrosa. Los otros vigilantes lo llamaban Lobo, pues tenía el cabello largo y una barba descuidada, además de que podía pasar horas enteras aullando en su habitación, sobre todo en las noches en las que había luna llena. De alguna manera, el muchacho consiguió un trozo de azulejo de uno de los sanitarios del lugar y se abrió la garganta de oreja a oreja. Murió en cuestión de minutos, desangrado. No tenía más de 25 años, aunque la enfermedad o trastorno que tenía le incrementaba varios años a su apariencia. El tema es que había que llevarlos al cuarto frío para que el forense, pues, ya saben, los revisara y los preparara. Yo lo llevé, lo puse entre otros dos señores que se habían muerto de puro viejito por la tarde. Me apuré tanto como pude, pero para cuando terminé, casi eran las 3 de la mañana. Esa noche había mucho viento y el ambiente era bastante frío, así que cuando acabé me fui a la caseta con el vigilante. Desde ahí podía ver los monitores para observar a los pacientes y diferentes áreas del hospital. En ese lugar no hacía tanto frío y había una cafetera. Se estaba muy a gusto ahí. El guardia también era muy alegre y nos hacíamos la plática mientras pasaba la noche y se llegaba la hora del segundo recorrido. A pesar de lo viejo del edificio, curiosamente todas las áreas tienen luces con sensores de movimiento, así que por las noches casi siempre están apagadas, a menos que haya personal trabajando por ahí. Las cámaras cuentan con visión infrarroja, por lo que no importa si estaba oscuro, de todos modos podíamos ver cualquier rincón. Todo eso era raro. Había zonas del hospital que estaban muy maltratadas, casi cayéndose a pedazos, pero por alguna razón, el sistema de vigilancia era muy moderno. En determinado momento de la madrugada vimos que la luz del cuarto frío se encendió, como si algo se hubiera movido ahí. Sin embargo, una vez que revisamos el monitor, no vimos nada que pudiera haber provocado que se encendiera. Lo descartamos y pensamos que había sido algún tipo de fallo. Nada de importancia, según nos parecía. Y ahí estábamos los dos, platicando de cualquier tontería, cuando, de pronto, escuchamos un alarido que parecía provenir del área común.
Los dos nos vimos extrañados porque una vez más, en los monitores, no se veía a nadie quien pudiera estar gritando. Echamos un volado para ver quién iba a revisar y me tocó perder, así que tuve que ir. Cuando salí al pasillo, había un silencio muy pesado en el ambiente. Como les dije antes, las luces tienen sensor de movimiento, así que conforme iba caminando, las luces frente a mí se encendían y las que quedaban atrás de mí se iban apagando. Todo esto me estaba dando ideas bastante raras, pero se lo atribuía a que era mi primera vez de noche en el... Seguí adelante. De aquel grito que escuchamos hacía unos minutos no quedaba ni rastro. No podía identificar de dónde había salido. Cuando llegué al área común, no había nada más que sombras. Agité los brazos para que se prendieran las luces y cuando se encendieron, descubrí que estaba yo solo ahí. Le hablé por radio al vigilante, quien extrañado me dijo que tampoco podía ver nada. Eso había sido bastante raro. Ambos escuchamos el grito y aún así no éramos capaces de ver qué había sucedido. Decidí regresar a la cabina. Ya estaba pensando en prepararme un café. Caminaba por el pasillo de las luces que se prendían con mi presencia cuando de pronto, sin saber qué estaba pasando, mi espalda se arqueó como si me hubieran dado toques y el cabello de mi nuca se erizó dolorosamente. Un alarido aterrador, impregnado de dolor y sufrimiento, cortó el silencio helado de la noche. En esta ocasión, como estaba yo en el pasillo y no en la cabina como hacía un rato, el sonido me llegó mucho más fuerte y aterrador. Casi de inmediato, de las habitaciones de los pacientes empezaron a surgir llantos, carcajadas y gritos, como si respondieran a aquel llamado. Algunos de los pacientes golpeaban sus puertas y yo estaba ahí, paralizado. Escuché que el guardia me estaba hablando por el radio y yo no me había dado cuenta. ¿Qué carajos fue eso?, repetía una y otra vez, pero yo no sabía qué responder. Oí que por el radio le hablaba a las enfermeras y doctores de guardia para que fueran a controlar a los pacientes. Y así, en cuestión de minutos, la noche se había vuelto un manicomio de gritos, alaridos y enfermeras corriendo. Entonces el vigilante me dijo que una de las puertas del pabellón de los perturbados crónicos se había abierto y que iba para allá. Me pidió que lo esperara en el pasillo y cuando llegó ahí, vi que él estaba tan nervioso como yo. Nunca había pasado algo así, según me contó, pero había algo raro en su voz. Me pidió que lo acompañara al pabellón de los perturbados, pero yo tenía mucho miedo y no me da pena admitirlo. Estaba muy asustado. Cuando llegamos al pabellón, todo estaba muy silencioso, pero era un silencio opresivo, como cuando uno siente que alguien lo está viendo por detrás, aguantando la respiración. El guardia entró, cerró la puerta que se había abierto y como podrán imaginarse, la puerta en cuestión era la de aquel muchacho, del lobo. En este punto, yo estaba sudando frío y justo cuando el guardia cerraba el acceso a aquella área del hospital, volvimos a escuchar el alarido aquel que le helaba a uno la sangre. El guardia se tapó los oídos, pero pudimos descubrir de dónde venía el grito. Venía de la morgue. Yo lo que quería era irme corriendo de ahí, pero teníamos un trabajo que cumplir. Así que terminé acompañando al guardia también al cuarto frío, con el corazón latiendo muy fuerte. Al llegar al pasillo que nos llevaría a la morgue, notamos que las luces de ahí no funcionaban, ni siquiera cuando agitamos los brazos. El guardia sacó su linterna con la que nos fuimos alumbrando el camino.
Aquello parecía una película de terror y yo caminaba tan pegado al guardia como me era posible. Descubrimos que estábamos en lo correcto. De dentro de la morgue venía el sonido, aunque ahora era más débil. Ya no era un aullido, en cambio se escuchaba más como un lamento, lleno de dolor y tristeza. Algo dentro de mí me decía que huyera y tuve que obligarme a resistir. No quería perder el trabajo y muy en el fondo me aferraba a pensar que había alguna explicación. Nos paramos frente a la puerta. Ahora se escuchaban mucho más ruidos, además del lamento. Adentro de la morgue, algo se movía, o eso parecía. Dudamos unos momentos para abrir la puerta. Al final, el guardia se armó de valor y la abrió de golpe. En ese momento, tanto los sonidos que habíamos percibido y aquel aullido cesaron por completo, como por arte de magia. En el cuarto frío nos recibió el pesado olor a muerte, una combinación del formol y de los propios olores de los cuerpos. Estaba oscuro y aunque la luz de la linterna del guardia alumbraba, era muy débil. Había 4 planchas, cada una con un cuerpo cubierto por una sábana azul. Una de ellas en particular aún tenía manchas de sangre. Era la del lobo, cuya garganta abierta por su propia mano había dejado una marca en forma de sonrisa macabra en el azul pálido de la sábana. Pero lo peor es que debajo de esa sábana había movimiento. No sé si sepan, pero después de muerto, un cuerpo humano puede moverse. Algo de las contracciones musculares, eso he leído. A veces esos movimientos parecen pequeños espasmos, como cuando tiene un tic nervioso en el ojo. Ocasionalmente los espasmos son más fuertes, como cuando uno sueña que se cae. Si alguna vez entran a una morgue y van desprevenidos, el que un cuerpo se agite de repente, como les digo, puede darle a uno un susto de muerte. Pero lo peor es cuando el cadáver casi brinca en la plancha y además el gas que escapa de los intestinos pasa por las cuerdas vocales, haciendo que el muerto se queje. Es uno de los sonidos más espantosos que uno pueda escuchar. Es como si el cuerpo fuera presa de un sufrimiento terrible. Yo creí que eso era lo que estábamos presenciando, pero toda la situación, la oscuridad, el silencio tenebroso que nos rodeaba, algo estaba muy mal. Aún así, teníamos que asegurarnos. Lo que menos iba a ayudarnos era que alguna rata, esto lo sugirió el vigilante, estuviera haciendo destrozos en la morgue. Lentamente levantó la sábana solo para revelar el desencajado rostro de aquel muchacho, quien tenía los ojos abiertos, sin vida. La garganta del cadáver empezó a moverse como si tragara saliva, y desde su boca surgió nuevamente aquel lamento antinatural. Nunca escuché nada igual y espero que jamás en lo que me resta de vida me toque oír algo como eso otra vez. El guardia estaba diciendo algo en voz baja y cuando le puse atención descubrí que estaba rezando. En ese momento, la luz de su linterna comenzó a debilitarse. No era como si estuviera fallando, más bien parecía que algo le estaba robando la luz. Hasta que se apagó. Pronto estuvimos los dos ahí solos, a oscuras, en el cuarto frío y rodeados de 4 cadáveres. Estaba por largarme corriendo de ahí, ya no me importaba nada, pero un sonido me clavó al piso y me quedé congelado. Al lado de mí, el guardia seguía rezando frenéticamente, mientras golpeaba inútilmente su linterna, intentando hacerla funcionar.
Antes de que pudiera girarme para huir de ahí, escuchamos otro sonido, aún más horrible, no tanto por cómo sonaba en sí, sino por lo que sugería. Escuchamos un par de pies descalzos y el sordo pero inconfundible caer de una sábana al suelo. Aquellos pasos de pies descalzos se movieron lentamente, pasaron a un lado de nosotros y por un momento sentí algo helado pasar cerca de mí. Escuchamos una mano golpear la puerta metálica tras de nosotros, la cual se abrió con un chirrido para volver a cerrarse un segundo después. Como por arte de magia, la linterna volvió a funcionar. En ese momento, el guardia comenzó a gritar y maldecir. Miré hacia donde apuntaba su linterna. La plancha del lobo estaba vacía. Sé que probablemente en este punto ya no me crean lo que les estoy contando. Yo también trato de convencerme a mí mismo de que aquello no pasó y fue una maldita pesadilla, de buscarle la lógica, pero es inútil. Los dos salimos corriendo de ahí, como almas que lleva el diablo. Cuando llegamos al pasillo principal, vimos que todo estaba silencioso. Parecía que las enfermeras y el personal habían logrado sofocar la pequeña crisis que tuvimos, pues todo estaba silencioso otra vez. Después de eso corrimos hacia la caseta para ver los monitores y ver qué carajos había pasado en el cuarto frío. No le costó mucho al guardia localizar el momento de las grabaciones, y cuando los dos nos vimos a nosotros mismos en el video, nos quedamos petrificados. La pantalla verdosa del monitor nos mostraba a los dos parados, mientras frente a nosotros, en la plancha, la sábana se movía cada vez más rápido. Vimos la parte en la que el guardia retira la sábana del cuerpo y luego el cambio de iluminación de cuando la linterna se apagaba, y ahí sentí que mi corazón se detenía. Lentamente el cuerpo de aquel muchacho, que a esas alturas ya llevaba unas 8 horas de muerto, se sentaba en la plancha mientras el guardia golpeaba su linterna intentando hacerla funcionar. Yo estaba ahí parado e inmóvil cuando el lobo, cuya cabeza colgaba hacia un lado, seguramente por el corte que se había hecho en la garganta, pasaba a un lado de mí, casi rozándome. Mis piernas se querían doblar y tuve que agarrarme del escritorio de los monitores. En la pantalla se veía la silueta borrosa de aquel muchacho, lo que sea que fuera esa cosa, y salía corriendo de la morgue. El guardia comenzó a hablar con algunas personas por la radio, diciéndoles que tenían que localizar un cuerpo, pues alguien había sacado al lobo del cuarto frío. No les dijo lo que habíamos visto en el video, lo cual se me hizo muy raro, pero estaba tan asustado que no se me ocurrió preguntar a qué se debía. Minutos después, el personal buscaba indicios del cadáver o quién pudiera habérselo llevado, pero aquello no tuvo ningún resultado. Nadie pudo encontrar nada, ni una sola pista. Yo estaba con el guardia vigilando los monitores por si podíamos ver algo, pero no tuvimos suerte tampoco. Le sugerí que llamáramos a la policía, pero el vigilante dijo que no tenía caso. Ellos no podrían hacer nada. Yo decidí ignorarlo, así que tomé el teléfono y estaba a punto de llamar a una patrulla cuando otro grito nos puso los pelos de punta nuevamente. Ahora era el grito de una mujer y se percibía el horror absoluto en aquel sonido. Venía del área de almacén, que justamente era el único lugar donde no había cámaras. Los dos salimos corriendo para allá solo para encontrar a una de las señoras de la limpieza escondida detrás de uno de los anaqueles, llorando y diciendo que había visto a un hombre desnudo, con cabello largo y barba como de vagabundo, corriendo por el pasillo. Nos señaló hacia dónde había corrido. Era el patio de la entrada principal. Caminamos hacia el patio, que se veía aún más tétrico con los árboles meciéndose al viento de la noche. Hasta me parecía que estaba más oscuro de lo que debería.
Recorrimos el lugar alumbrando con la linterna mientras el radio del guardia sonaba cada cierto tiempo con alguna persona reportando su situación en la búsqueda en otras áreas. Nosotros tampoco hallamos nada en el patio, así que íbamos ya a regresar. En eso, me tropecé con algo y caí al suelo. Me golpeé la cabeza. Cuando vi con qué me había tropezado, grité. No me da pena decirlo, grité como loco. A un lado de mí, en el suelo, estaba el cuerpo de aquel muchacho. Tenía una espantosa sonrisa en su cara y de su garganta salía aquel condenado grito. Su aliento frío y pestilente rozó mi cara y yo me desmayé. Antes de que mis ojos se cerraran, vi que el lobo se levantaba y corría hacia la reja del hospital. De un modo antinatural, aquel ser, aquel demonio zombie o lo que fuera, escaló la valla y salió del hospital, corriendo a 4 patas, hasta perderse en la oscuridad de las calles. Después de eso, me sumí en la inconsciencia. Después de un rato, terminé despertando y descubrí que, por alguna extraña razón, estaba en el interior del cuarto frío, en la plancha que había dejado libre el muchacho aquel. Cuando me quise levantar de la plancha, vi que los cuerpos de los otros 3 muertitos, los 3 viejos, comenzaban a moverse convulsivamente, mientras sus gargantas comenzaban a replicar aquel aullido, el del joven que se levantó de entre los muertos. Grité de nuevo con todas mis fuerzas solo para descubrir a una enfermera acercando un algodón con alcohol a mi nariz. Aquello había sido una pesadilla, según me dijeron. Me levanté de un salto y vi que estaba rodeado por el guardia y un par de enfermeras. Estábamos en la caseta de vigilancia. Ya estaba empezando a amanecer. Sin previo aviso, el vómito subió a mi garganta y corrí hacia el pasillo, donde mi estómago se vació de un líquido amarillento y amargo. No me importó. Incluso dejé mis cosas en el locker. Tenía que salir de ahí. Huí y no me detuve hasta que llegué a mi casa. Me metí al baño y me bañé con el agua más caliente que pude soportar. Luego dormí durante un rato, lo cual fue un error que ahora lamento cada noche. Cada vez que duermo, vuelvo a soñar con aquel muchacho que me dice en mis sueños que tengo que hacer lo mismo que él, que abra mi garganta para poderme liberar de su influencia. Dice que si no lo hago, me atormentará por el resto de mi vida. Inunda mis sueños con las imágenes más horribles que un humano puede ver. No me atrevo a describírselos, pero cada que intento dormir es como si descendiera al infierno más terrible. Yo trato de ignorarlo, pero es muy difícil. Además, tengo que proveer a mi familia. Tengo un hijo pequeño y no puedo rendirme. Pero estaría mintiendo si les dijera que yo no lo he considerado. No cuento con una explicación para lo que sucedió esa noche. Hay testimonios de 2 enfermeras, un doctor y del vigilante que dicen que yo me desmayé en la cabina al inicio del turno y que todo aquello no pasó. Dicen que todo fue una especie de alucinación o pesadilla que tuve mientras estuve inconsciente, que no hubo ningún fallecido llamado con las características que le describí al director del hospital. Nadie reconocía el apodo de Lobo. Cuando pedí que me dejaran ver las grabaciones de seguridad, me dijeron que por alguna extraña falla técnica, los videos de esa noche se perdieron y no había forma de recuperarlos. Negaron todo y eliminaron las evidencias. Terminaron despidiéndome por, según ellos, no cumplir adecuadamente con el perfil para el trabajo. Me liquidaron y me pidieron que regresara después de unos días por mi finiquito. Pero desde que salí esa mañana del hospital yo nunca quise regresar. Acudí por el finiquito únicamente por la necesidad, pero
No había poder humano que me hiciera poder pasar más de unos minutos ahí. Me parecía ver por el rabillo del ojo a una silueta desnuda, escondiéndose detrás de cada esquina. Ya no pregunté nada, no quise averiguar más. Sea lo que me pasó, lo que quiero es olvidarlo, dejar de soñar con él, aunque sé que cuando llegue la noche, otra vez se meterá en mis sueños y creo que eventualmente tendré que hacerle caso. No creo poder resistir más. Además, fuera del hospital hay un puesto de dulces donde a veces compraba un cigarro para desestresarme un poco. Cuando estaba platicando con el encargado, me dijo que una noche que había cerrado un poco más tarde de lo habitual, le pareció ver a un hombre desnudo correr por la calle. Lo raro es que dice que corría a cuatro patas, como corría aquel muchacho. Y eso ha sido todo por esta noche, mis visitantes. La velada ha sido maravillosa. Recuerden que si el video les gustó, pueden dejar su like y su comentario. También pueden compartirnos con personas que ustedes crean que les pueden agradar nuestras historias. Nos vemos la próxima, aquí en Desde el Vacío.